Hola, ¿qué tal amigos? De nueva cuenta con ustedes, a mis seguidores, un gran abrazo. Intushik Kimak Hola Tesh, les envío saludos. Inkabae José Javier Maichan, mi nombre es José Javier Maichan. Bashkini Tzawu Heltesh Behlae, que les voy a dar a conocer el día de hoy. Letilela es esto, Kimak Olal Yetel Mashen. Kimak Ola Lietel Mashen, saludos y presentación. Bien, pues bueno, el día de hoy vamos a compartirles esto. Para poder saludarnos, pues obviamente es importante conocer en primera instancia cómo podemos decir buenos días, porque es el primerito que tenemos que, por respeto, hacer como cualquier persona, a la persona que está enfrente de nosotros. Y entonces, pues el primero sería Malobkin, que sería buenos días. Esto en términos generales, para nosotros los mayas, Malob literalmente es algo bueno y Kin es el sol. Entonces para los mayas y determinar buenos días es que cuando sale el sol, pues definen de que pues que está bien, que está padre, está bonito el día. Entonces a eso se refiere Malobkin, buenos días o literalmente bonito el día. Y el siguiente sería Malob Chinilkin, que para que ustedes me entiendan, Malob es bueno y Chinil es inclinar y Kin es el sol, es el día. Entonces buenas tardes es lo que significa, y esto pues es a partir de la una hasta iniciar la puesta del sol, ocultarse, ¿no? Para que entre la noche. Y posteriormente llega Malob Akab, que significa buenas noches. Entonces, Malob Akab, buenas noches. Repetimos, Malob Kim, buenos días. Malob Chinil Kim, buenas tardes. Malob Akab, buenas noches. Bien, ahora pues lo que les quiero compartir es cómo saludar a una persona conocida, o sea que sabemos su nombre. Para ello diseñé esta presentación, y primero entonces saluda a la persona. Malobkin Rosalba. Malobkin Rosalba. Buenos días, Rosalba. Y ella contesta, Malobkin Jesús. Buenos días, Jesús. Y dice, Bishabel, ¿cómo estás? Es importante comentar esto. Bish Abel, literalmente significa cómo está tu camino. Pero esto se traduce el cómo estás. O sea, si tu camino está limpiecito, pues significa que estás bien. Si está montado, pues significa que a lo mejor pues no lo tienes limpio, así literalmente. Entonces eso significa también la vida, que más o menos es así. O sea, cuando decimos Bishabel, ¿cómo estás? Pues tú respondes y dice Malob, bien. Hachmalob, muy bien. Hachmalob es un intensificador, o algunos dicen exagerar algo. En este caso sería entonces, en vez de decir Malob, Hachmalob, que significa muy bien. Bien, y le dice, Uch in Willech Jesús, man. Ya tiene mucho que te vi, Jesús. ¿Dónde andabas? Hoc Temmeyah Cancún. Hoc Temmeyah Cancún. Me salió trabajo en Cancún. Ish ubintech tameya. ¿Cómo te va en el trabajo? Bish ubintech tameya. ¿Cómo te va en el trabajo? Bueno, ella responde, Uts ubinten. Uma alobile yantemeya. Uts ubinten. Uma alobile yantemeya. Me va bien, lo bueno que hay trabajo. Bueno amigos, pues es lo que les quería compartir. Es muy importante pues entablar la charla. Lo podemos ir repitiendo rápidamente. Ahora ya no lo voy a decir en español, lo vamos a decir en maya para que practiquemos. Malobkin Rosalba. Malobkin Jesús. Bishabel.
Ma'lob, hach ma'lob. Uch inwilech Jesus, tushkachem man. Hotem meyah kankum. Bish ubintech tameyah. Uts ubintet, uma'lob ile yam meyah. Bueno amigos, pues eso es lo que les quiero mostrar. Más adelante vamos a hacer más presentaciones. Este contenido es para un curso que estoy programando más adelante. Pues también lo voy a estar promoviendo. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Muchas gracias por esa atención. Aprovechen este material porque igual pues son horas que lleva uno sentado haciendo este material, así que pues valórenlo, escríbanlo y aprendan. Y no se les olvide, suscríbanse a mi canal, háganle clic, un me gusta y suscríbanse si no se han suscrito. Saludos, Kanan Tabaesh.